laiguana.tv. 10 años de verdad. Feliz domingo para todas y todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece laiguana.tv. Para hoy quiero hablarles de un personaje que ha sido noticia en las últimas horas por sus actuaciones violentas en sectores del barrio José Félix Rivas de Petare y algunas zonas aledañas. Me refiero a Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, alias el Wilexis. ¿Desde dónde opera este sujeto? ¿Cuál es su actividad delictiva? ¿Y por qué tiene nervioso a la comunidad de Petare, principalmente al barrio José Félix Rivas, que tiene 10 zonas y los alrededores de ese sector? Pero antes de entrar en materia, quiero hacerles un comentario inicial. Me han llamado numerosas personas víctimas de organizaciones delictivas y específicamente víctimas de los integrantes del Tren del Llano. Yo quiero insistir con esto porque esta es una situación muy delicada. Me han llamado para mostrarme, para testimoniarme su impotencia en relación a la situación que están viviendo. La situación que se está viviendo en el municipio Pedro Zaraza, con irradiación, siempre lo digo, hacia los municipios vecinos, es decir, Tucupido, Valle de la Pascua, Onoto, Santa María de Ipire, porque como ya hemos venido comentando en anteriores espacios, esta organización delictiva se ha instalado varias células en el oriente del Guárico que componen los municipios que acabo de mencionar. Pero algunas víctimas de vacuna, personas que han recibido mensajes de texto o mensajes de voz o videos como originalmente lo hacían, han tenido la fortaleza y la valentía de acudir a los organismos de seguridad, llámese Guardia Nacional Bolivariana o el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y allí se han encontrado con una muralla al momento de denunciar. Allí se han encontrado con una situación que les deja en mayor desespero que la que van ellos a presentar a denunciar. Funcionarios, me imagino yo, que desconocen la función que tienen o el servicio que prestan y sencillamente los dejan esperando por horas y horas para posteriormente atenderlos. Y ojo, si los atienden, les dicen cosas como estas: no tenemos gasolina para trasladarnos a su finca y constatar lo robado o la situación que se presentó. Hubo un testimonio de unas personas que me llamaron para comentarme que ellos sabían la ubicación de algunos cambuches, como se dice, de algunos refugios de estos integrantes de la banda del Tren del Llano, y se dirigieron desde la población de San José de Unare, que queda como 15 kilómetros de Zaraza, a un organismo de seguridad. Y los funcionarios escucharon las quejas y las informaciones reveladoras que le traían estas personas, estos residentes. Y la respuesta sencillamente fue: no tenemos gasolina para ir a esos sitios. Cuando todos sabemos que los funcionarios policiales tienen prioridades en las estaciones de servicio para surtir gasolina. Escuchando todos estos testimonios y todas estas quejas, algunas de ellas las he transmitido a los jefes policiales, otras por su delicadeza y por petición de los mismos denunciantes me las he reservado. Pero escuchando toda esta situación, paso a concluir de que esta organización delincuencial ha captado a funcionarios en los organismos de seguridad del Estado. Y los ha captado con un propósito bien claro y bien específico: desmoralizar al productor, al agroproductor que está en las zonas rurales y que ha tenido
la labor de sembrar o criar ganado u otro tipo de actividad agrícola como sustento de vida. Entonces, estos sujetos han captado a algunos funcionarios de los organismos de seguridad para producir un estado de desmovilización en el productor agropecuario. Un estado tal de desmovilización que lo lleve a abandonar el campo y ellos quedarse con el control de esas tierras, con el control de ese territorio, porque precisamente ese es el objetivo final, tener el control del territorio de las zonas rurales del oriente del Guárico, porque por allí piensan diseñar una ruta segura para el transporte de droga proveniente de Colombia. Ya lo hemos dicho en otros programas, basado en informes de inteligencia obtenidos en organismos de seguridad. No quiero ser ave de mal agüero con este comentario, porque precisamente aquí estoy leyendo en el sitio Instagram del comisario Douglas Rico, el comisario general Douglas Rico, que es el director del CICPC. Él continuamente coloca este mensaje en sus redes sociales, que dice así: el país reclama una institución con moral. El día que superemos la barrera de la mala atención, lograremos la confianza y mayor credibilidad en el ciudadano. Y le añade lo siguiente: si en alguna oficina del CICPC recibes una mala atención o no quieren tomarte tu denuncia, avísame de inmediato. Te daré respuesta. Tengamos en cuenta este mensaje que nos escribe continuamente el director del CICPC. Y como les decía, no quiero ser ave de mal agüero y mandarles un mensaje de resignación de que, bueno, nos tienen contra las cuerdas los integrantes del Tren del Llano y nos rendimos. No quiero hacerlo, y en razón de ello fue que les leí este mensaje del comisario general Douglas Rico, director del CICPC. Y a ese mensaje añado que tanto el fiscal general, doctor Tarek William Saá, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Hichazo, están conscientes de esta situación, están conscientes de estos focos de contaminación, de perturbación que existe en algunos organismos de seguridad. Y esto lo digo porque recientemente se realizó una reunión entre el ministro de Interior, Justicia y Paz y el fiscal general en la sede del Ministerio Público, ubicada allá frente a Parque Carabobo. Al respecto, hay un material que circuló por las redes sociales en donde se le oye decir al fiscal que sostendrán este tipo de encuentros de manera frecuente. Y ojo, textualmente dijo el fiscal general, porque queremos fortalecer a los organismos policiales para mantener la paz de la República. A su turno, el ministro Ceballos dijo que el trabajo con los cuerpos policiales es para garantizar el debido proceso. El ministro coloca en una dimensión más allá de lo meramente procedimental, más allá de lo que ocurre a diario tanto en las alcabalas como en los despachos, y coloca la situación en un plano judicial. Y fíjense que quiero conectar ese comentario del ministro de Interior, Justicia y Paz con un párrafo que leí recientemente en una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Me refiero a la sentencia número 0428, redactada por el magistrado Calixto Ortega. Ya el magistrado Calixto Ortega no está dentro de la Sala Constitucional. Esta fue una de sus últimas sentencias. Él fue designado por la Asamblea Nacional, o mejor dicho, la Asamblea
Nacional autorizó su designación, la designación que hace el presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Corte Penal Internacional, entre otros organismos dedicados a la defensa y a la preservación de los derechos humanos. Pero una de las últimas sentencias del magistrado Calixto Ortega se refiere a una demanda de un empresario colombiano que tiene, valga la redundancia, negocios aquí en Venezuela, y que él está intentando resolver un problema judicial, y un tribunal de primera instancia del estado Aragua le dice que no puede hacerlo hasta que no cancele determinada cuota, porque así está establecido en el Código Civil. La Sala Constitucional anuló esa sentencia porque esa sentencia le tapaba todos los caminos a este empresario para resolver su problema. Y en la sentencia donde se anula a su vez ese fallo que les estoy comentando y lo reponen, le abren las puertas, digamos, le allana el camino a este empresario, en esa sentencia de la Sala Constitucional hay un párrafo que llama la atención y se lo voy a leer textualmente. Dice así: tal circunstancia, como se observa, además de vulnerar derechos constitucionales, la sala se está refiriendo a la decisión del Tribunal del Estado Aragua que le taponeó los caminos a este empresario colombiano, y dice: tal circunstancia, repito, como se observa, además de vulnerar derechos constitucionales, afecta gravemente la imagen del país como destino para la inversión extranjera, por cuanto del artículo 1102 del Código de Comercio, bajo los principios que informan el derecho mercantil que fueron tratados con anterioridad, es generar la confianza necesaria que los comerciantes extranjeros requieren para atraer sus inversiones a nuestro país, que tengan facilidades para acceder a los órganos jurisdiccionales y obtener la tutela judicial efectiva, por lo que la decisión impugnada, ojo, en esta oportunidad pudiera crear, dice la Sala Constitucional, de no ser corregida a tiempo, un clima de inseguridad jurídica que afecta la economía nacional y aleja la posibilidad de nuevas inversiones en la industria venezolana. Esta es la reflexión de la Sala Constitucional al analizar esta demanda de este empresario colombiano que tiene sus negocios aquí en Venezuela, que trajo sus recursos y los instaló aquí en Venezuela como muchos otros para proseguir porque vio oportunidades. Y la sala hace este tipo de reflexión. Les está diciendo a todos los jueces del país: tengan cuidado porque alguna decisión judicial puede alejar la inversión extranjera que tanto necesita Venezuela. Y desde aquí nosotros alertamos que esa actuación del Tren del Llano, con la captación de algunos funcionarios en organismos de seguridad para desmoralizar al agroproductor, pudiera mermar las capacidades de producción que tiene el estado Guárico. Recientemente escuchamos al gobernador José Vázquez decir que este ciclo de siembra había sido uno de los más altos. ¿Y cómo hacemos entonces con este tipo de organizaciones delincuenciales que tienen ramificaciones en organismos de seguridad del Estado para desplazar a los campesinos, llámese grandes, medianos o pequeños, de sus tierras y dejarles a ellos o obtener ellos el control de ese territorio, no para sembrar maíz, no para sembrar caraotas, no para sembrar frijoles, sino para transportar alijos de droga provenientes de Colombia? Hasta aquí dejo este comentario porque, como ya lo he dicho en anteriores ocasiones,
Los organismos de seguridad están desplegados en los 15 municipios de Guárico, tratando de ubicar y detener a los integrantes del Tren del Llano y a sus células. Recientemente ubicaron y destruyeron un campamento a las orillas del embalse Guanapito, en el municipio José Tadeo Monagas, Altagracia de Orituco, donde tiene la sede principal la organización delictiva del Tren del Llano. Y allí ubicaron alrededor de 467 cartuchos ya percutidos destinados a fusiles. Le hago seguimiento y sigo montado en esta situación que a todos nos preocupa, porque significa la soberanía alimentaria que está siendo perturbada, que está siendo amenazada por organizaciones delictivas como el Tren del Llano. Aquí comienza nuestro programa y como les decía originalmente, les anunciaba que conversaríamos sobre Guilexis Alexander Acevedo Monasterio, alias el Guilexis, dueño de una organización delincuencial que opera en el barrio José Félix Rivas de Petare. Una vez leí por allí que ese es el barrio más grande de Sudamérica. Tiene 10 zonas. Empiezan por acá, cerca de Palo Verde, y concluyen por allá, por La Bombilla. ¿Por qué adquirió tanto poder este sujeto en esa zona de Petare, que es la parroquia capital del municipio Sucre? Veamos algunos datos que he recopilado para responder estas y otras interrogantes relacionadas con alias el Guilexis. Quiero aclarar algo. Yo coloqué el nombre de Guilexis Alexander Acevedo Monasterio en un sitio web que abrió en algún momento el Ministerio de Interiores para presentar el rostro de los más buscados, de los delincuentes más buscados. Y allí, alias el Guilexis no aparece. Ojo, no sé si este sitio lo siguieron alimentando o está desactivado, pero por ejemplo, ahorita estaba curucuteándolo y este sitio tiene en su portal principal los 10 delincuentes más buscados del país. Entonces aquí, por ejemplo, dentro de esa lista de los 10 aparece Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias el Conejo. Pero también aparecen, ojo, y esto es lo que me da la sensación de que esta página web está como siendo alimentada de manera esporádica, porque aparecen los presuntos financistas del atentado con drones ocurrido el 4 de agosto del año 2018, hace 4 años, en la avenida Bolívar, y que pretendía liquidar físicamente al presidente Nicolás Maduro y a todo el alto mando político y militar que allí se encontraba en la tarima con ocasión del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí aparecen unos rostros, por ejemplo, aquí está el rostro de Raider Alexander Russo Márquez y dice en la ficha, lugar donde opera, Distrito Capital, delitos vinculados, magnicidio en grado de frustración y actos terroristas en contra del Estado venezolano. Además de Raider, en esa misma situación se encuentra uno que está aquí al ladito de él, identificado como Osman Alexis Delgado Taboski. Y sigue la lista con Gilbert Alberto Escalona Torrealba y Gregorio José Yaguas Monjes. Estas personas están en la misma situación de Raider Alexander Russo Márquez. Este hecho ocurrió en el 2018, el atentado con drones, lo cual quiere decir que estos nombres se incorporaron a esta página en el año 2018 o a finales de ese año. Pero en esta página yo coloqué aquí en el buscador el nombre de Guilexis Acevedo Monasterio y no aparece. Y también hay aquí una búsqueda muy específica por regiones. Coloqué
en el estado Miranda los más buscados porque digamos que su centro de operaciones es el barrio José Félix Rivas, que queda en la parroquia Petare del municipio Sucre. Y aquí tampoco está el nombre de Guilexis Acevedo Monasterio. Hago esta aclaratoria porque los datos que hemos conseguido de manera extraoficial son precisamente datos que tampoco están reflejados en sentencia alguna del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que llama mucho la atención. Pero aquí hay una ficha que yo les voy a presentar que conseguí recientemente relacionada con alias El Guilexis. Allí la estamos viendo. Ahí aparece un número de cédula que yo lo introduje en la página web del CNE y aparece como inhabilitado políticamente. Debajo de esa advertencia hay una inscripción explicativa de esa inhabilitación que dice así: es la pena accesoria que conlleva a la suspensión temporal del elector o electora del goce del derecho activo y pasivo del sufragio. Es decir, a este sujeto le impusieron una pena principal, una pena de prisión principal, luego de haber sido llevado a un juicio. Recordemos que nuestra legislación contempla penas principales como la prisión, las distintas gradaciones o denominaciones de la prisión, 8 años, 25 años, etcétera, etcétera. Y hay penas accesorias como la inhabilitación política o expulsión de alguna institución. Cuando se juzga a un militar y si el tribunal lo condena, lo considera, lo encuentra culpable de lo que fue acusado y el tribunal en consecuencia lo condena, también puede imponerle penas accesorias además de la pena principal, que es la pena de prisión. Y una de las penas accesorias que normalmente observamos en las sentencias contra militares es su expulsión de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por ejemplo. Pero no nos desviemos del tema, avancemos en el caso que estamos analizando. La ficha refiere que alias El Guilexis fue detenido el 21 de abril del año 2006 y fue llevado a juicio por el delito de homicidio calificado y recibió una condena de 17 años, 6 meses de prisión como pena principal. Aquí dice la ficha que el cumplimiento de esa pena, o sea, este sujeto termina de cumplir esa pena el 27 de octubre del año 2023. En esa fecha, según esta ficha, terminaría de cumplir esa condena. Ok, aquí hay un detalle. Fecha de evadido. Esta es una ficha de un tribunal de ejecución. Y dice fecha de evadido 17/12 del 2008. Esta ficha está constatando que alias El Guilexis se evadió del internado judicial del Rodeo 2 y allí estuvo encarcelado 2 años y 8 meses, según las cuentas que estamos sacando. La ficha sigue hablando y describe las cicatrices que tiene este sujeto. Una en la cara, parte izquierda de la cara, una en la pierna izquierda, 2 en el intercostal izquierdo y 5 en la pierna derecha. Aquí hay otros datos, como la dirección donde residía antes de ser detenido alias El Guilexis. Y dice barrio José Félix Rivas, zona 9, callejón El Rincón. Por otras fuentes conocimos que la organización delincuencial fundada por alias El Guilexis está conformada por aproximadamente 150 hombres que poseen alrededor de 80 armas largas y 30 armas cortas. Ok, este dato
se compagina con la denuncia formulada por el presidente Nicolás Maduro en mayo del 2011, cuando acusó a alias El Huilexis de ejecutar una acción distractiva los días previos a la denominada Operación Gedeón. Recuérdese que esa operación consistió en el ingreso de sujetos armados por las costas de Macuto, estado La Guaira, quienes venían a deponer al gobierno del presidente Nicolás Maduro mediante una operación de secuestro del jefe de Estado y su posterior entrega a los Estados Unidos, según lo contado por los participantes de este evento, en donde estuvieron dos ex integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ellos contaron, los videos fueron difundidos, los pormenores de esa operación. En esa operación participó la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, conocida por sus siglas como la DEA. Esta agencia habría contratado a una banda criminal venezolana, es decir, la organización del Huilexis, para crear una distracción que mantuviera ocupado a los organismos de seguridad del Estado mientras ingresaban por Macuto, estado La Guaira, este grupo de personas o una primera avanzada que venía a deponer al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto ocurrió el 3 de mayo del año 2020. Pero antes del 3 de mayo, y he aquí lo que denunciaba el presidente Nicolás Maduro, ocurrieron una serie de tiroteos protagonizados a partir de las 4 de la tarde por integrantes de la banda de alias El Huilexis en varios sectores del barrio José Félix Rivas. Crearon un enfrentamiento sin heridos, sin bajas, entre los narcotraficantes de esta zona del este, por orden de la DEA. Petare, Petare, 30 de abril, Petare, 1 de mayo, Petare, 2 de mayo, Petare, 3 de mayo en la madrugada, Petare. Posterior a la Operación Gedeón y su desarticulación por parte de los organismos del Estado, el presidente Nicolás Maduro presentó un video donde uno de los capturados en ese evento confesó el papel que cumpliría alias El Huilexis en esos días, en combinación, aquí salta un nombre, con Richard Canmarano. ¿Quién es Richard Canmarano? Richard Canmarano está procesado por narcotráfico y se fugó del internado judicial de Tocuyito el 4 de febrero del año 2020, es decir, 3 meses antes de la Operación Gedeón. El nombre de Richard Canmarano lo mencionó José Alberto Socorro Hernández, alias Pépero, quien dijo que desde la DEA le instruyeron contratar a narcotraficantes para crear un supuesto enfrentamiento entre bandas con armas de guerra sin ninguna baja. Y esto fue lo que hizo alias El Huilexis días previos a la Operación Gedeón, allí en el barrio José Félix Rivas. Fracasada la Gedeón, Richard Canmarano extrajo de Petare a alias El Huilexis para resguardarlo. Esto según informaciones extraoficiales. Al margen de toda esta historia, muchos podrán decir que es falsa, otros podrán darle crédito. Ahí están los testimonios que presentó el presidente Nicolás Maduro. Pero al margen de esta historia o de ese capítulo, la banda del Huilexis, la organización delictiva del Huilexis, tiene presencia activa en el barrio José Félix Rivas de Petare. Presuntamente el sujeto no tiene su residencia fija allí y se comunica por videollamadas y otros medios telemáticos con sus cabecillas, con sus lugartenientes, que son los que ejecutan la acción delictiva allí en José Félix Rivas. ¿Cuál es la principal acción delictiva de este grupo? La venta de drogas. Un negocio similar al que tenían en la Cota 905.
Yo voy a contar aquí un par de historias relacionadas con alias El Huilexis y su organización delictiva. Una que me la narró un residente del barrio José Félix Rivas, no voy a decir su nombre por razones de seguridad, y es que este sujeto impuso en el año 2019 una cartelización de precios en todos los negocios de charcutería que existían en el José Félix Rivas. Hubo unos en concreto que se rebeló a esa orden que dio el Huilexis y prosiguió con sus ventas con los precios a los cuales él había ya acordado. Según la narración de este amigo, alias El Huilexis se presentó en esa charcutería y tiroteó ambas piernas del dueño de la charcutería. Hay testigos de ese hecho y está el testimonio de este residente. Otra narración vinculada a alias El Huilexis, esta vez extraída de un funcionario de la policía del municipio Sucre. Este funcionario contó que los reunieron a todos en el patio central del Coliseo, donde está, digamos, una de las sedes principales de Polisucre, y alguien, un funcionario no policial, pero vinculado a los cuerpos de seguridad, se presentó en esa reunión con alias El Huilexis y les dijo textualmente: este es mi ahijado. No tengo más detalles de esa reunión, pero sí el testimonio de este funcionario policial, quien me mostró algunas fotografías. Por supuesto, no voy a mostrarlas aquí porque él no me las pasó por razones de seguridad, pero me mostró las fotografías de esa reunión ocurrida en el patio central del Coliseo, allá en La Urbina, que es una de las sedes principales de Polisucre. Retomo el tema y el hilo de alias El Huilexis, aunque no me he salido de él en ningún momento. Pero vuelvo aquí al año 2022. Estos dos eventos ocurrieron entre el año 2019 y 2021. El pasado 8 de agosto ocurrió una balacera en el barrio 19 de Abril, un barrio vecino al José Félix Rivas, donde resultaron muertos por armas de fuego dos jóvenes residentes de ese sector. Me refiero a Renzo José Bahamonde Palacio, de 18 años de edad, y Carlos Eduardo Padilla Gómez, de 20 años de edad. ¿Cuál es la explicación de esta acción violenta del pasado 8 de agosto y que conmocionó a todo el sector que les estoy hablando? Y que a partir de ese día la situación no ha sido normal, porque hay una especie de toque de queda en ese y en otros sectores. Pero les decía, ¿cuál es la explicación de toda esta violencia que pretende generar alias El Huilexis en barrios aledaños al José Félix Rivas? De acuerdo a las investigaciones, a datos que he recabado por allí, a este sujeto le está ingresando más droga de la que anteriormente él comercializaba y necesita desesperadamente mercado para colocar esa mercancía. Vayan sumando factores que pudieran estar gravitando en esta violencia que les estoy comentando relacionada con la organización El Huilexis. Y en esa sumatoria de factores no podemos perder de vista, ojo, el nombre que mencionábamos minutos atrás, Richard Canmarano, un sujeto comprometido con la DEA según el testimonio, ojo, de alias Pépero, y que por su compromiso con esa agencia antidrogas estadounidenses contactó a la organización El Huilexis para que hiciera lo que hiciera los días previos a la operación Gedeón. Entonces, este incremento en la droga que controla la banda del Huilexis le ha hecho replantearse su estrategia de venta y buscar más mercados en los barrios vecinos. Y es por eso que este sujeto ha iniciado esa campaña a fuerza de plomo
en los sectores vecinos al barrio José Félix Rivas. El barrio José Félix Rivas es su principal mercado para la venta de droga. Y como ellos descubrieron, porque como nos decía un ministro del Interior, las bandas delictivas también hacen patrullaje inteligente, ellos descubrieron que el líder negativo del barrio 19 de abril fue detenido recientemente por un organismo de seguridad. Y ante ese vacío de poder delictivo, ellos pensaron en su lógica delincuencial acaparar ese mercado que estaba acéfalo por la detención del líder negativo del barrio 19 de abril. Mientras yo les hago estos comentarios sobre las andanzas del Wilexis, una comisión mixta compuesta por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana está desplegada desde el mismo 9, 8 o 9 de agosto en distintos sectores de Petare para ubicar y detener a los integrantes de la banda del Wilexis. Yo estaré atento a los resultados de este operativo porque se trata de una lucha que tiene, y así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y se lo encomendó al entonces ministro del Interior, el general Néstor Reverol, después de la operación Gedeón y de descubrir, de detectar la participación de alias el Wilexis, que había que apretar, que había que ponerle más intensidad al asunto, más corazón, para desarticular a esta organización delictiva enclavada en uno de los principales sectores de la parroquia Petare, la parroquia capital del municipio Sucre del estado Miranda. Hasta aquí dejo este programa. Hasta aquí llegamos por hoy, mientras seguimos investigando y seguimos montados en esta situación que se presenta en el barrio José Félix Rivas con los planes expansivos de alias el Wilexis, motivado a lo que ya les comenté: mayor ingreso de droga, búsqueda de mercado en todos estos sectores vecinos del barrio José Félix Rivas. Si les gustó este programa, denle me gusta, suscríbase y active la campanita para que le llegue este y los demás programas que se transmiten en laiguana.tv. Que Dios me los bendiga. laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.